La forma de crecer es a través del conocimiento, no un conocimiento intelectual ni un conocimiento religioso acerca de Dios, sino un conocimiento experimental, donde podemos tener un acercamiento con Él a través de diferentes formas que vamos a enumerar a continuación. Conocemos al Señor, como habíamos visto en una oportunidad anterior, a través de la comunicación con Él, ¿sí? Para poder conocer a alguien es evidente que es fundamental e importantísimo y es el primer escalón para una sana relación, y es el compartir, el relacionarnos, comunicarnos. Cuando hablamos de comunicarnos, no hablamos de que una persona habla y el otro solo escucha o que no puede opinar porque tal vez sus opiniones no son tenidas en cuenta y solo una persona es la que habla y el otro está ahí como un espectador. Eso nos lleva al conocimiento, eso nos lleva a la relación entre dos personas. Siempre es bueno hablar uno y el otro escucha y luego el otro comparte, y así van conociéndose y van teniendo una comunicación fluida. Es así como nos vamos conociendo. Y cuando hablamos con Dios a través de la oración, por medio de ella podemos conocer al Señor. Por eso es nuestra insistencia, mi querido amigo, mi querida amiga, para que ores de una manera sistemática, de una forma constante. ¿Estás orando todos los días? ¿Le presentas a Dios detalladamente tus necesidades cuando oras? ¿Le agradeces a Dios por lo mucho que Él te da? ¿Intercedes? ¿Pides por otros? No solo por ti y por tu familia. Son puntos importantes a considerar que creo que harán una gran diferencia en nuestra vida de oración. Primero, orar todos los días. Hacerlo de manera sistemática, presentando nuestras necesidades al Señor. Esto es importante. Un paso más es agradecer, tomar un momento para buscar a Dios y agradecer por todas las bendiciones recibidas. Otra cosa importante es interceder por otros, no solo pedir por mis necesidades, mis peticiones, las situaciones que yo estoy atravesando o mi familia, sino también poder orar por mis vecinos, compañeros de trabajo, personas que no tienen al Señor. Pero no solo allí queda la oración que nos lleva al conocimiento de Dios. Tenemos que profundizar en nuestra vida de oración. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener un tiempo para todo esto, que es importante, como mencionamos. Hacerlo de manera sistemática, orar todos los días, también presentar detalladamente nuestras necesidades, agradecerle a Dios, orar por otros, hacer guerra espiritual, es decir, enfrentar, resistir al enemigo. Todo esto forma parte de la oración y todo tiene su lugar, pero la parte más importante es el simple hecho de acercarnos a Él para disfrutar de su presencia y tener comunión con Dios. No solo en momentos de necesidad, no solo para presentar peticiones, sino para estar con Dios y disfrutar y gozarnos de su presencia. Allí es cuando comenzamos a profundizar y es cuando empezamos a ver el crecimiento y que nuestra relación con Dios se profundiza. Cuando hablamos de conocer a Dios, Dios no está velado, Dios no está escondido y que se presenta o simplemente se hace real para algunas personas. No. El Señor se hace presente para todos, Él está dispuesto a recibirnos a todos y cada uno de nosotros podemos ir tan profundo en nuestra relación con Dios como nosotros lo consideremos. Las puertas están abiertas. Por tanto, es necesario conocer al Señor y dejar que Él nos hable, ¿sí? Hablábamos de la comunicación y de la importancia de que las dos personas hablen. Algunos simplemente presentamos nuestra petición, oramos, pedimos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, guerra espiritual, intercesión y nos vamos. Y no permitimos que Dios nos hable. ¿Cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo vamos a entender lo que Él siente, lo que piensa, cuáles son sus intenciones?
Amigo querido, amiga querida, que tengamos un tiempo y que sea la mayor parte del tiempo para disfrutar nuestra comunión con Él. Tenemos que permitir en esta relación con Dios que Él nos hable. ¿Y cómo nos habla Dios? Bueno, Él lo hace de muchas maneras. A través de la Biblia, primeramente, Dios nos habla por medio de su palabra, que es, según el Salmo 119, 105, lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, la que nos dirige, la que nos guía, la que nos muestra cómo tenemos que hacer todas las cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, llega a las profundidades del corazón. Es la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Pero, amigo querido, amiga querida, la palabra de Dios es lo fundamental. No podemos pretender oír la voz de Dios y no estar dispuestos a abrir nuestra Biblia. Esto es lo primero. La Biblia es la palabra de Dios, es su voz, es su enseñanza. Entonces, si yo quiero escucharlo a Él, que me hable, que me enseñe, que me diga, primero, abrir la palabra de Dios, es lo fundamental. Esta palabra que ha sido confirmada a través de miles de años, encontremos mandamientos, profecías, exhortación, consolación, doctrina. Encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida de éxito. Consejos para el trabajo, consejos para la vida familiar, consejos para relacionarnos con los demás. La palabra de Dios tiene luz y dirección para todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y también con la vida espiritual. Ninguna voz será la voz de Dios si contradice a la Biblia. Por eso es importante que conozcamos a la Biblia. No podemos decir que escuchamos la voz de Dios y ese consejo que hemos recibido va en contra a su palabra o contradice la Biblia. Esa no es la voz de Dios. La Biblia tiene un mensaje personal y si buscas diariamente en sus páginas vas a hallar lo que el Señor te dice, lo que Él quiere hablarte personalmente. Y ningún libro ni ninguna voz puede reemplazar a este gran libro que es la palabra de Dios, la Biblia. Otra forma en que Dios nos habla es a través de las reuniones. Por eso la importancia de congregarnos y estar junto con nuestros hermanos, porque allí nos habla Dios, cuando nos reunimos, sí, con las autoridades de la iglesia. En Hechos capítulo 13, verso 2, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado». Hay un llamamiento, hay una indicación clara con respecto a la vida de Pablo, a la vida de Bernabé, pero dice que estaban los ancianos, los maestros, juntos, unidos, orando, ayunando, y ahí el Espíritu Santo habló, en la reunión de la iglesia. ¿Y en dónde más nos va a hablar el Señor sino cuando nos reunimos como iglesia? No podemos procurar oír la voz de Dios en las noticias o en el grupo de amigos que no tienen o no son piadosos o que no buscan al Señor. En una cancha de fútbol, en el teatro, no creo, o en el cine, que allí encontremos la voz de Dios, a menos que esos actos o esas reuniones sean de índole espiritual. Pero sí, es muy probable que escuchemos al Señor hablar a nuestro corazón cuando nos reunimos como iglesia. ¿Por qué? Porque también cuando estamos juntos como iglesia hay manifestaciones de dones espirituales como profecías, lenguas, sueños, visiones, que vienen de parte de Dios cuando son inspirados por Dios, y también allí el Señor puede hablarnos y dirigir nuestras vidas. Dios nos habla a través de las circunstancias, por medio de situaciones que tenemos que atravesar. Por tanto, es importante no solo ir por la vida como si nada, sino prestar atención a lo que nos rodea. Muchas veces el Señor tiene algo que comunicarnos por medio de circunstancias que nos ocurren. Nada es por casualidad. Por tanto, presentemos cada situación que estamos atravesando. Si algo nos llama la atención o no llegamos a comprender qué nos quiere decir el Señor, presentemos eso. Vayamos a la presencia del Señor, digámosle: Señor,
no entiendo, pero me doy cuenta que estas situaciones o circunstancias que estoy atravesando no son normales o no son casualidades. Algo me querés decir y yo no entiendo, por favor, háblame. Y el Señor se encargará de mostrarte su voluntad. Y como dijimos, por medio de la oración podemos escuchar la voz de Dios. Una voz audible, bueno, no es común, pero puede ser. También Él habla habitualmente, más que nada nos habla al corazón, ¿sí? En nuestro momento de quietud. Él habla a nuestro corazón mientras oramos. Suele en esos momentos de búsqueda mostrarnos pecados, ¿sí? No con el fin de acusarnos o señalar nuestros errores, sino porque Él nos ama y va a tratar de mostrarnos puertas que a veces, por ser ignorantes de algunas cosas que estamos realizando, y que son puertas para que el enemigo haga sus tretas, sus engaños, sus mentiras, nos quiera dañar a nosotros o a nuestra familia, el Espíritu Santo va a traer luz con respecto a algunos asuntos. Él nos va a hablar. También Él va a calmar nuestras ansiedades, va a ayudarnos a pensar con claridad y también va a darnos paz cuando tengamos que tomar decisiones importantes. Es tan necesario que busquemos al Señor a través de la oración. Dios te va a hablar. Lo va a hacer a través de su palabra, a través de las reuniones, a través de las circunstancias y también a través de la oración. Por tanto, toma tiempo, el tiempo necesario para buscar al Señor. No solo te acerques a Él con una lista interminable de oración, hagas guerra espiritual, ates a todos los demonios. Ten un tiempo para escuchar la voz del Señor. Él quiere hablar a tu corazón, guiarte, darte paz. Por tanto, abrí tu mente, abrí tu corazón a su voz. Él está hablando constantemente. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo escuchamos porque estamos llenos de actividades, de confusiones, de distracciones, pero debemos aprender a abrir nuestra mente y oír en nuestro corazón la voz suave y tierna del Espíritu Santo. Y cuando aprendemos a escuchar su voz, también aprendemos a rechazar aquellas voces que no vienen de parte de Dios, que son engaños y mentiras del enemigo que traen confusión, condenación, tristeza, amargura, ansiedad. Esa voz, si nos llena de eso, no viene de parte del Señor. Amigo querido, amiga querida, no permitas que el engañador de nuestras almas, el padre de las mentiras, nos seduzca y nos haga equivocar el camino, hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero para que eso ocurra, necesitamos conocer más profundamente a Dios. Y lo hacemos relacionándonos con Él. Tomemos un tiempo para buscarlo, para estar en su presencia y para oír su voz tierna y dulce hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y guiarnos en este momento, en la situación que estemos atravesando. Oramos y le decimos: Padre, quiero conocerte más. Ayúdame a aprender, a orar, a estar en tu presencia, no solo para presentar peticiones, sino también para oír tu suave y dulce voz. Quiero darte gracias por tu palabra, la Biblia, que nos habla, que nos dirige, que nos enseña, que es una luz para nuestro camino. Gracias por la iglesia, porque allí también recibo palabra de Dios. Ayúdame a prestar atención a las circunstancias que estoy atravesando, a lo que quieres decirme a través de ellas, y aquieto mi mente, abro mi corazón, y te pido, Espíritu Santo, háblame. Habla, Señor, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús lo pido y te doy gracias. Amén y amén.